Bienvenido al estudio del repaso de la lección de la escuela sabática. Hoy, jueves 11 de noviembre del 2021, te saluda tu amigo Jorge Vázquez. Gracias por seguirnos, gracias por suscribirte al canal. Que Dios siga bendiciendo tu vida y que estos materiales, estos audios puedan ser de gran bendición para tu vida espiritual. Vamos a recordar nuestro versículo para memorizar de esta semana. Recordemos que se encuentra en el libro de Gálatas capítulo 2 versículo 21. Dice de la siguiente manera: No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. El título para el día de hoy es No por tu justicia. Moisés le estaba recordando al pueblo de Israel. Recordemos que nuestro libro de estudio de este último trimestre es el libro de Deuteronomio. Moisés le recuerda en muchas ocasiones al pueblo de Israel, incluso en el capítulo 4 y capítulo 5 del libro de Deuteronomio. Moisés le está recordando, y en el capítulo 9 en especial, que fue el estudio del día de hoy, Moisés le recuerda en muchas ocasiones al pueblo de Israel que no era por su justicia, que no era porque ellos habían hecho méritos, que ellos habían sido liberados. Romanos capítulo 4 versículo 3, el apóstol Pablo toma como ejemplo a Abraham. Romanos capítulo 4 versículo 3 dice de la siguiente manera: Porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El título del capítulo 4 es el ejemplo de Abraham. Así es el título del capítulo 4 del libro de Romanos. Toma como Abraham como ejemplo de fe. El comentario bíblico adventista nos menciona que la palabra creer o creyó en hebreo es similar al sustantivo de pistis, que es fe, es tener fe. Así que si nosotros traducimos esa versión al original, pudiésemos encontrar que la traducción podría ser: Abraham tuvo fe en Dios y le fue contado por justicia. O bien, Abraham puso su fe en Dios y le fue contado por justicia. Creer y fe es similar el significado. Entonces podemos sustituir. Vemos que Abraham tuvo fe en Dios. Abraham creyó. Abraham era lo que le estaba justificando, su fe en Dios. No era lo que él había hecho. Entonces Elena G. de White, con respecto a la justificación por la fe, da un comentario en el libro La fe por la cual vivo, en la página 109. Usted lo encuentra en inglés como The Faith I Live By, o bien La fe por la cual vivo, que está en español. Elena G. de White declara lo siguiente: ¿qué es justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por él mismo. Es una definición correcta, precisa y que llega en un momento justo. Mira lo que dice la parte final, cómo da respuesta Elena G. de White. ¿Qué es justificación por la fe? Dice que es lo que Dios hace, algo por el hombre, lo que él no puede hacer por sí mismo. Y nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Dios ya lo ha hecho. Y sigue diciendo: cuando los hombres ven su propio vacío, están preparados para ser revestidos por la justicia de Cristo. Cuando usted se mira a sí mismo y ve que por usted mismo no va a poder ser salvo, Cristo Jesús ya intervino. Eso es justificación por la fe. Lo que Dios ha hecho por nosotros sin que nosotros lleguemos a merecer eso. El pueblo de Israel no se merecía ser salvo. No se merecía ser libres porque era un pueblo insignificante. Ellos no iban a lograr por sus propios méritos luchar y conquistar y obtener su libertad. Dios necesitaba intervenir en la vida de ellos. Nosotros necesitamos a Dios en nuestras vidas. Es por eso que Moisés en el libro de Deuteronomio capítulo 9 versículo 3 les habla y les dice: entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti. En el versículo 4 dice: no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, que digas: por mi justicia
El versículo 5 es muy especial. Moisés le recuerda y le dice: no por tu justicia ni por tu rectitud de corazón entras a poseer la tierra de ellos. Les aclara y les dice: si ustedes están llegando acá, no es porque ustedes han hecho grandes méritos por su corazón recto. No, dice, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios los arroja delante de ti. Ellos no han hecho caso y como resultado Dios los está alejando para que ustedes entren. El versículo no termina y dice: y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. La promesa que le habían dicho a Abraham, que su nación sería grande y que volverían a esa tierra, se estaba cumpliendo. El pueblo de Israel no había hecho nada, sino que Dios les dio. Tenemos un Dios misericordioso. Usted no ha hecho nada para ser salvo. Cristo Jesús ya lo hizo todo. Somos salvos por gracia, por la gracia en Cristo Jesús. El pueblo no era por su justicia, el pueblo de Israel que iba a ser salvo. Les recuerda a Moisés que eran un pueblo, incluso en el versículo 6 le dice que eran un pueblo de dura cerviz. Nosotros somos salvos por la gracia de Cristo Jesús. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9, mira el mensaje que se da. Dice de la siguiente manera: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a vuestras obras. Y se vuelve a confirmar. La palabra de Dios no se contradice. En ocasiones usted y yo podemos enredarnos, contradecirnos. Pero la palabra de Dios es palabra de Dios inspirada precisamente por Dios. El autor eran seres humanos. Y en este versículo dice que no somos salvos conforme a nuestras obras, sino según dice el propósito suyo, refiriéndose a Dios, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9 termina de esta manera: y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de la fundación de este mundo ya existía un plan de salvación para este mundo. El libro El deseado de todas las gentes confirma Elena G. de White en ese libro que el plan de salvación ya estaba preparado antes de la fundación del mundo. Ya existía un plan de redención, un plan para redimir a este pueblo perdido. Dios ya tenía un plan. Así que en esos momentos, antes de que existiera ese plan, tus obras, es más, nosotros ni habíamos nacido, nuestras obras no existían. Por lo tanto, afirmamos que somos salvos por la gracia en Cristo Jesús. Ahora entonces, ¿para qué nos sirve la ley? Hemos visto que la ley nos conduce a Cristo Jesús. Somos salvos no por guardar la ley usted será salvo, pero sí la ley le lleva al camino que es Cristo Jesús. El pueblo de Israel, como resultado a esa liberación, lo que tenía que hacer era obedecer la ley de Dios. Usted y yo, como resultados a que somos salvos por gracia en Cristo Jesús, lo que tenemos que hacer es obedecer a Cristo Jesús. San Juan capítulo 3 versículo 16 dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Necesitas creer en Cristo Jesús, necesitas depositar tu fe en Cristo Jesús. Como resultado, obedece a Cristo Jesús. Tu salvación, Cristo Jesús vino a morir por ti y por mí. Hoy es tiempo de acercarnos a Él. Recordemos que el Señor te ha salvado por gracia, no porque nosotros hayamos hecho méritos, sino porque tenemos un Dios grande y misericordioso. Que tengas un excelente día. Que Dios te bendiga en este día y en los demás. Pon a Cristo Jesús en tu corazón y en primer lugar en tu vida.